¿Qué tal? Muy buenas noches, una nueva edición del Lifting de Noticias. Bueno, clima veraniego, pero pasan cosas, ¿no? Y pasan cosas, algunas polémicas, algunas inesperadas. Por ejemplo, nosotros decíamos esta semana que es como que a algunos políticos o a los políticos les estalló la desocupación en la cara. Digo porque resolvieron llamar a concurso, medida que auspiciamos, defendemos y aplaudimos desde aquí, para ocupar 550 cargos en la actual legislatura, es Consejo Deliberante, y se le juntaron en una semana 15.000 personas, haciendo cola, bajo la lluvia en algunos casos, creo que el lunes o martes estaba lloviendo, y la gente permanecía para pedir las bases del concurso. Bueno, parece que algunos se enteraron que la gente hace cola para pedir trabajo, cuando cualquiera sabe que en el diario Clarín, por ejemplo, los clasificados, hay gente que los va a buscar gratis a la 1 de la mañana, y para el puesto de un cajero o de un cadete hay 200, 300 o 400 pidiendo cola, haciendo cola, pidiendo el trabajo. Bueno, el otro tema que nos ha dominado, no nosotros los argentinos, sino el mundo entero, aparte de la visita del Papa a Cuba, es lo otro que suena más divertido, más político, más frívolo, el caso de Bill Clinton y sus supuestos affair, y Mónica Lewinsky, y todo lo que pasó, y la continuidad y no, y el caso Nixon y Hillary Clinton y todo lo demás. Están con nosotros esta noche Jaime Barilco, José Stefanolo y Gerardo Yamís. Cada uno va a dar una óptica distinta de lo que está pasando con Bill Clinton. Yo recién le dije, Yamís me dijo no, yo arranqué antes de cámara y dije, para mí Clinton zafó ya, o por lo menos está más tranquilo el tema. Me dijo Yamís, no. ¿No zafó? Todavía. ¿Todavía no zafó? Todavía ¿O no todavía zafó? Es decir, yo creo que vos estás muy influenciado por sí, las encuestas. por las encuestas norteamericanas? Por las encuestas norteamericanas. Que la gente en Estados Unidos dice que más o menos... Claro, ya... claro. Es decir, pero acá hay dos cosas. Creo que no zafó. Es verdad todo lo que dice esta chica bastante... Esta señora Hillary. No, lo que dice la Mónica chica. Lewinsky. Lo que dice es verdad, pero también es verdad lo que dice la mujer de Clinton, que hay una maniobra no de los republicanos, sino de la extrema derecha. Sí, La extrema derecha. Del puritanismo americano. Bueno, ahora vamos a profundizar el tema. Tenemos un video un poco en chiste, un poco en serio, sobre Bill Clinton y todo este tema.
Ahora le pusimos un poco de humor por algunas cosas son ciertas, ¿no? La declaración de Hillary Clinton fue así. ¿Cómo le toman el pelo al presidente de Estados Unidos en Internet? Sí. Sí, bueno, pero es decir, acá yo estuve en otro lugar como decía que no era serio lo que pasaba en Estados Unidos. ¿Cómo le pueden hacer esto al presidente? Los que creen que esto no es serio, es serio. Lo que dice la prensa, además, los diarios que lo atacan más son en términos políticos, lo menos sospechosos, porque son Washington Post y New York Times. ¿Qué dicen, por ejemplo, el New York Times? El New York Times de hoy. El New York Times de hoy dice primero que es cierto. Primero dice el éxito. O sea, que ellos tienen pruebas periodísticas sí, de que efectivamente sucedió lo que sucedió con Mónica Lewinsky. Sucedió lo que sucedió, las grabaciones son exactas, más iban a salir hace 15 días en Newsweek, iban a salir antes de lo que apareció. Exacto, pero el problema es que no hay violación de la ley, aunque parezca extraño en Estados Unidos, en la medida en que él diga la verdad. Yo me acuerdo, acá por eso yo no participo de la condena generalizada, porque dice, acá no puede pasar esto. Y bueno, esto es parte del folclore norteamericano. Tenemos una encuesta después en la calle. Bueno, si tenemos... Comparando el caso argentino. Claro, por el caso argentino, pero el folclore francés, por ejemplo. Yo estuve en la muerte de Mitterrand. La muerte de Mitterrand, ¿quién fue al entierro? Las dos. La mujer y la madre de su hija. Y a nadie le pareció una cosa del otro mundo. Fue hecho con mucha más seriedad, discreción, de parte de Mitterrand. Pero todo el mundo alertaba que Giscard había tenido una señora y que hoy Daniel Mitterrand no hizo una conferencia de prensa y se exhibió en todos los programas de televisión de Francia negando todo. No lo hizo Daniel Mitterrand eso. Bueno, ella no dijo nada, reconoció que su marido había tenido otra hija con otra mujer. Sí. Digamos, todo el mundo se manejó con una seriedad y una discreción muy adulta. Es decir, parte del folclore nacional francés es que esto se acepta. Este no fue el primero, Giscard también tuvo. Y todo se acepta, es decir, desde la mujer, Chirac también. Se acepta porque es parte del folclore político. Gerardo, hay una diferencia quizás empalmando con esto que quizás vale la pena reflexionar, ¿no? Estados Unidos creció bajo, eso lo demuestra Weber, Max Weber, creció bajo la influencia de la moral puritana, ¿no? Que es del orden obviamente de luterano, por así decir, conceptual, muy exigente, terriblemente exigente, mientras que Francia pertenece al orbe latino de la moral católica, de otro orden de tradición. ¿Y qué pasa? La moral puritana es terriblemente exigente y al ser terriblemente exigente también produce los vacíos colaterales, es decir, no tiene flexibilidad. Y entonces resulta que un hecho como que hay que ver en qué medida... Los hechos son hechos en la medida en que uno quiere que sean hechos, no sé si está claro. Es un pueblo, es una nación o es una serie de medios que determinan esto va a ser un hecho. Se derramó un vaso de agua. ¿Cómo se derramó un vaso de agua? Está bien que se derrame un vaso de agua. Muy bueno lo que usted está diciendo, porque a veces los periodistas políticos nos encontramos con que el mismo hecho sucedido 1 o 2 años atrás pasó inadvertido. Y pasa ahora, y usted, no, y es un hecho. Exacto. Si en una sociedad como la de Londres de mitad del siglo XVIII ya no lo soportaba a estos puritanos, los del Mayflower, que llegaron a Estados Unidos, se quedaron y a partir de 1776 hicieron el estreno del nuevo país. Estos eran unos puritanos ingobernables, incluso en la Inglaterra del siglo XVIII. Yo desprendo que si un presidente, es la pregunta siguiente, si un presidente, digamos, con su vida privada, en tanto y en cuanto no afecte los negocios del Estado, puede hacer lo que quiera. Claro, ese es el punto. Entonces la respuesta es, depende de la moral y del uso de la moral, palabra que significa que ese país, Estado-nación, que ese país está manejando y maneja un país que en algún estado, por ejemplo, tiene una prostitución a plena calle, claro, ¿sí? Totalmente autorizada. Gerardo sabe mucho más que yo de eso, y de repente vos te enterás, yo no domino eso, no estuve, no recuerdo. O estados como el de Nevada. Hay estados de Nevada que a lo mejor si vas con pantalones demasiado cortos te meten preso. Sí, pero... Esas contradicciones que manejan ahí permite precisamente una
un cierto fanatismo para un lado, para otro lado, y que... Pero José, yo quiero decir que algo me dijiste fuera de cámara, que un amigo común que vive en Washington te había dicho hoy que prácticamente Clinton, a pesar de toda esta prensa, no iba a caer porque los republicanos... El Partido Republicano, digamos, quienes detentan el poder en el Partido Republicano. Pero además hay un dato más. El gran interés en voltearlo, digamos. Pero hay un dato más. ¿Cuánto hace que Estados Unidos no estaba en esta envidia? Es el único país del mundo desarrollado que tiene una desocupación del 3,25. Francia, país capitalista, tiene 20, España tiene 22, y Alemania, Japón. Es decir, la desocupación menor. En la historia de Estados Unidos era tradicional, por ejemplo, las deudas de Estados Unidos con el exterior, fundamentalmente con Japón. Anteayer anunció Clinton con una ovación, que incluso aplaudieron los republicanos, de que el déficit había alcanzado el mínimo de la historia. O sea que la situación objetiva de Estados Unidos, plena ocupación, sin deudas exteriores, sin deuda, es el único país sin deuda, que están discutiendo si lo van a ayudar a Naciones Unidas o no en estos momentos, es espectacular. Es decir, todo eso parece que no es tenido en cuenta. Yo creo que están tenido en cuenta, que esa es la única razón por la cual este amigo común que vive en Washington, que te llamó por teléfono, hace que no caiga. Porque si vos te referís, por ejemplo, a lo que creo que la prensa argentina dice... Eso quiere decir que lo legal y lo moral, aún no, partiendo desde la persona más importante de un país, que es un presidente, dependen de la situación política. No es que dependan de la situación política, porque pero eso no lleva de la mano. No, pero eso no lleva de la mano que Menem podría o querría o tendría sentido que él quiera ser reelecto o reelecto, porque política o económicamente el país le va bien. Con lo cual quiere decir que la moral y lo legal y las leyes son subvertidas al éxito político y económico de un presidente. Bueno, no es exactamente, eso es así. Yo digo, jurídicamente está pasando un mal momento Clinton, debe ser el peor momento jurídico, se le sumó, Paula Jones hace unos días, se le sumó más lo anterior. Jurídicamente. Pero además se debilita sin lugar a dudas. Pero digo, jurídicamente, ¿qué puede pasarle con este caso concreto de Mónica Lewinsky? El tema concreto que tiene en este caso, me parece a mí, y la estrategia y los límites jurídicos en Estados Unidos son distintos, por eso incluso hasta la misma defensa de Clinton en Estados Unidos no podría ser la misma que aquí. Ellos tienen un gran valor por el testimonio. El acusado, en nuestro ordenamiento jurídico, no está obligado a decir la verdad. Yo puedo declarar, si estoy imputado a un delito, decir cualquier cosa, lo que más me convenga, mentir, dar datos absolutamente equivocados y no pasa nada. Pero también puedo abstenerme de declarar. Los americanos recogen ese criterio de no declarar, las enmiendas de la Constitución también lo dicen, y yo no me puedo o no estoy obligado a incriminarme. Pero una vez que decido declarar, que acepto el compromiso de declarar, debo decir la verdad. Si estoy equivocado, por una cuestión de dato equivocado, no habría tal vez tanta gravedad. Pero si miento y se comprueba que la mentira obviamente fue provocada y que quise mejorar mi posición mintiendo, ahí estoy perdiendo el juicio. Perdiendo el juicio jurídico, no volviéndome loco. Hay un dato moral y un dato político. Ahí se están dando las dos cosas. Entonces, el problema en este momento de Clinton es también la esclavitud sobre sus palabras. Más allá del hecho puntual, de lo ocurrido en el suceso o en el hecho, está también lo que él vaya diciendo. Porque en la medida que lo que vaya diciendo tenga relevancia jurídica, si miente, lo va a hacer esclavo de esa mentira. Ese sería el punto. Y ahí puede jurídicamente estar muy mal e incluso caer. Tenemos una encuesta en la calle. Primero, ¿qué opina del caso Clinton? Acá en la calle. ¿Qué opinas de los romances de Clinton? No quiero decir nada. Me parece que es la contra que le está haciendo política, para desprestigiarlo. Y que si él quiere hacer sus cosas, que las haga, a mí que me importa. Y me parece que a los argentinos les tiene que pasar igual. No, que está bárbaro lo que hace. Me parece un tipo genial, hipersexual, simpático. Como se dice en criollo, piola. No me interesa, me parece que es una payasada de los yanquis. Mira, no opino nada, que hace bien. Está todo bien, luego si le cabe al chabón. Eso es el problema de él, lo que puede hacer él dentro de una habitación o... no sé, yo no lo veo. Habrá tantos que lo hacen y no son Bill Clinton, por eso no se sabe. Te digo la verdad, para mí esto es mentira. Mira, si las minas no las tiene él, ¿quién las va a tener?
que todo el mundo los tiene, pero es como que a él tuvo mala suerte y le salieron a la luz. Y bueno. Cada cual que se inmiscuya en los problemas propios. No tenemos nada que estar opinando de las cosas personales de otras personas. Me parece que los romances los han tenido todos los presidentes, pero que evidentemente en Estados Unidos se puede tener todos los romances que uno quiera a condición de no mentir. No creo que sea verdad, no puedo creer que un presidente haga esas cosas, me parece que está fuera de lugar. Que a nosotros no nos importa, que les importa a los norteamericanos y que la prueba está que ayer lo aplaudieron 90 veces en el Congreso de la Nación. En realidad me tienen sin cuidado, supongo que no deberían meterse en la vida privada de nadie. Me parece que el presidente de los Estados Unidos, que es alguien re importante en el mundo, no puede estar haciendo ese tipo de papelones. Yo creo que es una persona libre y dueña como nuestro presidente de tener los romances que quiera y los amores que quiera. De Bill Clinton me parece bien. ¿Qué voy a opinar? Peor sería que saliera con muchachos, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que decía Barilco recién, lo que usted decía, lo que hablamos, ¿no? justamente, es que cada país o cada sociedad tiene una tradición, una moral, esa moral tiene sus raíces. Y para el argentino, todo esto, inclusive digamos que opinamos el tema de la parecido palabra que decías vos antes. Digamos que opinamos parecido a la calle nosotros, digamos, no estamos muy distintos. Sí, nadie se desgarra las vestiduras. Lo decimos en nuestras más folclóricas canciones, un tropezón cualquiera da en la vida, ¿cierto? Bueno, pero parece que este hombre se tropieza ya con frecuencia, Clinton, ¿no? Se acaba de sumar a mesa Oscar Cardoso, corriendo. Hola, ¿qué tal? Hola. Perdón por la demora. Por favor. Yo, ahora que vino Cardoso, le quiero decir qué es lo que dice Liberación, que es un diario de centro-izquierda de París. Es de centro-izquierda, ¿no? Sí. De centro-izquierda. O lo que queda de página 12 de Argentina. Sí. Y Liberación dice, ¿conocen en francés? En Estados Unidos los presidentes volvieron a los braguetazos. Dice de título, que no es un título. Y entonces después lo toma todo en ironía, claro, porque entra el folclore francés, donde allí no tiene razón de ser todo esto. Dice que se armó todo este lío, no merece, que acá dice, ¿por qué no opinan de Saddam Hussein? Fidel Castro se quejaba de que había sido para sacarle prensa, ¿no? Sí. Y él dijo, ¿no? O alguien hizo trascender, no lo dijo él. No lo dijo él, pero la gente de la Cancillería... Lo hizo... Sí. Pero además es un poco de cierto, porque los popes de la televisión americana se fueron de La Habana. Se fueron de La Habana por este asunto. De alguna manera era verdad. Oscar, un poco te cuento, estamos tratando de darle a esto explicaciones jurídicas, filosóficas. Yo decía al comienzo que me parece que lo veo zafando a Clinton. Bueno, digamos, pensar que puede perder la presidencia por esto es una enormidad. En realidad no hay en Estados Unidos ni siquiera consenso de los juristas acerca de las condiciones en las cuales un presidente puede ser sometido al juicio político, al impeachment. No lo hay. No lo hubo ni siquiera en Watergate en los 70. La Corte Suprema nunca definió, postergó el tratamiento de la cuestión, nunca definió las condiciones que efectivamente hacen que un presidente pueda ser sometido a juicio político. Nixon se negoció retirar de los cargos y él renunció. Efectivamente. Nunca se llegó a más que eso. No. El único pronunciamiento que hay, el único antecedente es un fallo sobre privilegios ejecutivos, los que definen los atributos que tiene el presidente frente a la justicia ordinaria. Puede negarse a entregar ciertos papeles. En el caso de Nixon, la Corte Suprema dijo, ponga las cintas a disposición. La famosa cinta que fue lo que provocó la caída. Que finalmente provocó la caída. Así que pensar en esto, que esto puede llevar efectivamente a un desplazamiento político del presidente por vía del juicio político, es todavía una enormidad, punto uno. Lo que es también una enormidad es que a partir de un problema de camas, todos acá sabemos que los antecedentes de los hombres de poder con problemas de sábana son muchos. Contábamos el caso Mitterrand. Bueno, Mitterrand es el caso. En Estados Unidos, Thomas Jefferson, el tercer presidente, recibió la censura por amancebar una esclava. Andrew Jackson terminó batiéndose a duelo por el séptimo presidente por el honor de su mujer. Grover Cleveland, Woodrow Wilson, ni hablemos de Kennedy. No, ni hablamos de Roosevelt mismo. Roosevelt, la mujer de Roosevelt que durante 2 años no habló con él. Siempre hubo problemas. Penaguero. No es ni siquiera. Perdonen la pregunta frívola. Con hijos incluso. La influencia de Hillary, que se ve que es notable, ¿también tiene que ver con los temas políticos?
Yo creo que tiene una gran influencia sobre él y además en estas horas merece hasta mi admiración, porque es la única que saca la cara, digamos. Es impresionante, lo de ella es pero impresionante. Lo que te decía Fabián es esto. Hubo otros episodios de esto, sí hay antecedentes, pero es la primera vez que hay consenso en pensar que el cargo está en peligro por un problema que se inició en las sábanas. Esto lo que habla es de una caída en la calidad del liderazgo internacional enorme. Más allá de si va a seguir o no en el cargo. Y nadie se le ocurrió plantearle a Kennedy nada por lo que todo el mundo sabía en Estados Unidos que pasaba con Marilyn Monroe. Si buscas en las librerías de Estados Unidos hoy el libro, el Dark Side of Camelot, el lado oscuro de Camelot, te cuenta la historia, un matrimonio anterior. Además con una muerte que algunos que han intentado de investigar, la de Marilyn Monroe, todavía sigue siendo oscura, digamos. Todo como que cambió. Es decir, si uno ve lo que es la prensa de Estados Unidos, sobre todo la prensa más importante, entre comillas, la más importante, yo me refiero a dos, Washington Post y New York Times. Salvo tu mejor opinión, y la de ustedes, New York Times y Washington Post son neodemócratas. Estuvieron casi siempre con los demócratas, nunca con los republicanos. Y sin embargo, en esto han sido los salvo líderes. el particular quiebre del actual alcalde de Nueva York. Con Giuliani, el entonces del New York Times. Es un particular, pero Giuliani es un muy caso, particular, un caso muy particular. Muy especial. Pero yo quiero decir, si estos dos son los líderes de esto, y además la misma revista Newsweek, que lideraba esto de alguna manera, son prodemócratas. O sea, yo consideraba hasta hace poco que podía caer, pero se produce en el momento en que yo no recuerdo, en los últimos años, un éxito tal en la realidad objetiva de Estados Unidos con respecto a la desocupación, que es un drama que Europa Occidental, los países... Porque recién Gerardo introdució un tema muy interesante, que dice que parte de que Clinton zafa es por el éxito político y económico que tiene. Puede zafar. Sí, yo creo que efectivamente es esto, está anunciando la inflación más baja en un cuarto de siglo, el nivel de desempleo más bajo en ese mismo cuarto de siglo, esto es cierto. Lo que a mí me llamó la atención del Estado de la Unión es, y me hace creer por ahí contra lo que me indicaban los datos, que podía haber algún peligro, es la reacción de la clase política que independientemente del bipartidismo, oficialismo o oposición, cierra filas en torno de Clinton. Y no se meten en un tema de sábana. No, es totalmente... Nosotros con esto no te hacemos guerra. Bueno, pero entonces esto me lleva... Mira, el anuncio, la denuncia original de la existencia de este proceso de Mónica Lewinsky tuvo lugar el miércoles, el mismo miércoles que llegó a La Habana Juan Pablo II. Entonces para mí era fascinante saltar... Lo comentamos, de un tema a otro el mismo día. De dos líderes de naturaleza histórica, donde las palabras cuentan, a esta frivolidad, a esta banalización del poder que se le había producido a Clinton. Una de las cosas... Fidel, toda esta banalidad, dijo. Sí, bueno, nosotros nos metimos un poco en un inconsciente, de más de alguno, un inconsciente colectivo, miren que soberbios que estamos, y mezclamos un poco con Menem el tema en la calle. Bueno, es inevitable. Es inevitable. Le hemos preguntado a la gente en la calle si sucediese en Argentina, ¿qué tendría que pasar? Si el presidente debiera renunciar o no. Acá está la calle. Si la situación que vive el presidente de los Estados Unidos le sucediera a algún funcionario argentino, ¿usted cree que ese funcionario debiera renunciar? Claro que sí. Pasa todos los días y no creo que renuncie ninguno. Lo que pasa es que no nos enteramos, nada más. Y por ética sí. Pero acá nadie renuncia por eso. Seguramente sería el per saltum y iría a la Corte Suprema para absolverlo. Seguro, de cabeza. Es más un escándalo que hay uno tras otro, es como que es lógico que renuncie. Es una vergüenza para un país. No. Hasta que no se pida la justicia, no. No, la verdad que no, es humano, qué sé yo, me parece natural, lógico. Aparte tendría que haber renunciado ya mucho si fuera por eso, ¿no? Acá por lo menos. Por supuesto, y yo creo que además pasa. Lo que pasa que no diría nada al funcionario. Acá lo tomaríamos como que es un chiste, no como una mentira. No, yo pienso que no, porque pienso que lo que le ocurre al presidente de Estados Unidos le ocurre porque es presidente de Estados Unidos. Cada uno hace de la vida lo que quiere. Por eso no puede renunciar. Mientras que no perjudique al país, para mí es libre. Acá no pasaría nada, porque somos un país del quinto mundo. De este país no sé, porque yo no soy de aquí, ¿no? Pero del mío seguramente le haríamos renunciar. Eso es España, ¿no? Sí, Felipe, Aznar, Adolfo Suárez... El rey tiene... Al rey se lo vinculó inclusive con una cantante, ¿no? Que hace muchos años con la que va a Suiza a encontrarse. Eso yo hablaba antes de la moral. El rey de España.
Hablaba antes de la moral latina y volviendo ya a nuestro país para no involucrar a todos los latinos del mundo, pero estaba pensando en la disolución que hay entre nosotros, entre la persona y la institución que la persona encarna. A mí Pero la institución y la persona seducen. Claro, pero hay que ver a quién se respeta, a quién hay que respetar. Fíjate una cosa que cuando a mí me impresionó mucho, porque no estoy mucho en estas cosas, pero cuando venía el discurso de Clinton realmente me interesaba como a todo el mundo, ¿no? Sí. Y lo que me impresionó fue cuando lo presentaron, sí, de la Unión. Lo que me impresionó fue cuando el speaker, el llamado así speaker, lo presentó y dijo que va a hablar el presidente de los Estados Unidos, y si mal no oí, la memoria no me falla, no mencionó su nombre. Porque lo que importa es el presidente. Cuando entra, es más, 2 veces lo mencionan igual, porque cuando entra, un señor lo anuncia, 2 veces lo anuncian, cuando él entra al recinto propio del Capitolio, es el presidente de Estados Unidos. Ahora, y después el presidente de la Cámara lo vuelve a anunciar, y es muy cierto, nunca dicen el nombre. Claro, entonces, el presidente de los Estados Unidos absorbe totalmente, en mi versión, a la persona. Ergo, la persona tiene que dar, si vos le cuenta, por cualquier elemento, porque siempre es el custodio presidente de la presidencia de Estados Unidos. Siempre el pecador acá es el presidente de los Estados Unidos. Yo sentí en el Capitolio el otro día como la reivindicación de toda la clase política americana, más allá de republicanos o demócratas, al presidente. Miren, es un tema de sábanas, pero es el presidente de Estados Unidos, che. Y aplausos y acá cuando se presenta, dicen, en el caso de Alfonsino, Menem, en este momento Menem, primero va a hablar el doctor Carlos Saúl Menem. Es muy cierto. A veces dicen presidente de la República Argentina. Es muy cierto lo que dice. La verdad de este episodio. A veces dicen, y si no es él, y como es él, a él se le pueden perdonar muchas cosas. Como no es pero no es el presidente. Y siendo frívolo, recordá a Marilyn Monroe, que vos hacías mención hoy, cuando festejaban Mr. President. Exactamente, el cumpleaños del presidente, y la famosa canción que está grabada, Dear Mr. President. La verdad última de este episodio la tuvo hace 2 décadas, en los 70, en pleno desarrollo de la crisis de Watergate, Henry Kissinger. Era secretario de Estado y en el momento de descomposición de la presidencia de Nixon, el único que conservaba una cuota de prestigio era él. Y le preguntaban, ¿por qué en estos días de crisis usted sigue saliendo con mujeres? En ese entonces salía con varias. Y dice, lo que pasa es que el poder es el más perfecto de los afrodisíacos. Lo dijo Kissinger. Yo les agradezco, les agradezco mucho que hayan venido. Me quedaría hablando con ustedes, les aseguro mucho más tiempo. Ahora, hay una cosa ideológica chiquitita, te lo digo. Pese a que la cosa no pasa por la ideología, es verdad lo que dijo la mujer de Clinton, que todos los que estaban en esto eran gente de la derecha, no republicana, también republicano, pero de la derecha, y dio nombres concretos. Les agradezco. Gracias. La pausa.